Mucha gente tiene una idea de lo más rara de YouTube, entonces te dicen, y esto me lo dicen con frecuencia, es que haces este video porque sabes que te va a traer muchísimas visualizaciones y vas a ganar un porrón de dinero. Mira, para empezar, ningún video, por lo menos de los míos, deja un porrón de dinero, ¿no? No es el caso, pero uno no lo sabe. Si lo supiera sería muy fácil. Se dan cuenta, todos los millones de youtubers que somos estaríamos haciendo videos de éxito. Entonces la gente tiene esta idea, lo hiciste porque así ganas dinero. Pues no lo sé. Hay videos que yo les tengo un enorme cariño o videos que considero enormemente importantes, como fue el de la semana pasada, que fue el dedicado al trabajo infantil, que en toda esta semana ha reunido 7.700 visualizaciones solamente. A mí me parece mucho más importante ese que el de los estigmas, pero el de los estigmas tiene 13.000 visualizaciones. Uno no sabe lo que va a pasar con sus vídeos, uno los tira, es como los músicos, ¿no? Ay, es que hiciste esta canción. Algunos escriben para ganar dinero y es lo más triste del mundo, ¿no? Porque hacen una canción con la que van a ganar mucho dinero y luego resulta que no ganan un céntimo porque son malísimas sus canciones. Pero la intención es ganar dinero. Bueno, primero que nada, no es mi intención. Pero segundo, si lo fuera, no sabría yo cómo controlarlo, no sabría yo qué videos van a tener éxito y qué videos no van a tener éxito con mi estilo, porque yo toco temas que tocan otros y otros tienen menos éxito que yo porque su estilo funciona menos con el tema que mi estilo bronco y sarcástico que uso. Entonces, uno nunca lo sabe, pero en fin, el caso es que el de los estigmas está allí, conmigo con un estigma de esos que nunca se ven, esos que atraviesan de lado a lado. No, porque se vea el efecto es así. Como era así y... Entonces eso no lo hacen los estigmatizados.